buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de hoy es indeciso. La noticia ha sido la reducción tanto en las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo como en las solicitudes continuas de subsidios al desempleo. La primera cayó a 1.19 millones, la segunda descendió a 16.1 millones, es decir, de alguna manera esto está en contravía de la cifra del día de ayer de una baja generación de empleo del sector privado y de alguna manera ha impactado positivamente hasta el momento en la dinámica del mercado que traíamos en las primeras horas de la jornada. El Standard & Poor's antes de esta publicación descendía cerca del 0.3%, ahora está totalmente plano, por lo menos en lo que tiene que ver con los futuros. Y el mercado europeo, que caía casi el 1%, en este momento desciende 0.7%. Por eso, de alguna manera, se confirmó lo que mencionábamos en nuestro panorama de arranque de jornada, un panorama indeciso. Con respecto a los indicadores, ayer hubo una muy buena sorpresa en los Estados Unidos por el cuenta del ISM del sector servicios, subiendo a 58.1 unidades, algo que no veíamos de manera consistente desde el año 2018. Loretta Mester, presidenta de la Reserva de Cleveland, se unió a todos sus compañeros de Fed pidiendo cuanto antes apoyo fiscal adicional por parte del Congreso. Algunos medios de prensa al respecto aseguran que el líder de los republicanos del Senado habría aceptado extender los beneficios complementarios para los desempleados que propusieron los demócratas de $600 semanales. Otros medios dicen que solo aceptarían hasta $400 y que si los demócratas no modifican esta solicitud simplemente se apartarían de las negociaciones. También medios de información consultados por las agencias de noticias especializadas en temas financieros afirmaron que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos habría aceptado incluir una parte o en el paquete fiscal $200 billones, que es una parte de lo que habían estado proponiendo los demócratas, aunque el monto solicitado por los demócratas es de $1 trillón para los estados. Entonces acá nos muestran que las posiciones siguen siendo muy alejadas entre unos y otros. El presidente Trump anunció el día de ayer que si el Congreso no es capaz de alcanzar un acuerdo, él, a través de una orden ejecutiva, extendería los beneficios hasta finales de año. Probablemente veamos este movimiento mañana o a comienzos de la próxima semana, por lo que el mercado, como vemos en este momento, sigue relativamente tranquilo ante la falta de acción del Congreso y que sería de alguna manera reemplazado por una decisión del presidente Trump que se opone a este tipo de beneficios a los desempleados, pero que está en medio de la campaña y que quiere de alguna manera recuperar el terreno perdido. Y Trump nuevamente está en el ojo del huracán de Silicon Valley. Facebook y Twitter bloquearon un video compartido en cuentas ligadas a su campaña en la que salía él afirmando que los niños están virtualmente inmunes o son virtualmente inmunes al COVID. Los miembros de campaña de Trump no se demoraron en criticar el trato discriminatorio que están recibiendo por parte de las compañías tecnológicas. Y para finalizar, la administración Trump, a través de su secretario de Estado, le pidió a Google y a Apple dar de baja las aplicaciones desarrolladas en China y también pidió a las compañías estadounidenses no utilizar los servicios en la nube, sobre todo de almacenamiento de información, que están ofreciendo las compañías chinas Alibaba, Baidu, Tencent, entre otras, en medio de pues esta creciente tensión entre los Estados Unidos y China y también pues con esas acusaciones de espionaje que pues ya hemos visto cómo se han venido pues multiplicando recientemente. En divisas, el dólar ha abrido estable la jornada frente a las monedas reserva, un índice de XY que se mantiene en 92.9 y en América Latina el índice de monedas de la región sigue sin levantar cabeza, se mantiene relativamente bajo frente a las cotizaciones de las últimas 2 o 3 semanas en 42.5 unidades, a pesar de esta fuerte recuperación de los precios de materias primas. En materias primas veíamos hasta antes de la publicación de las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo un descenso de casi $1 del precio del barril, tanto en WTI como en Brent, pero con esta publicación ese descenso se ha mitigado un poco
y pues parece que la apertura va a ser un poco mejor a lo que se tenía hace algunos minutos. Ayer el Departamento de Energía de Estados Unidos confirmó que por segunda semana consecutiva los inventarios de crudo se habían desplomado. En esta semana fue 7.37 millones de barriles, la anterior había sido más de 10 millones de barriles. Esto es un factor adicional que le da sustento al precio del WTI y del Brent. Seguimos a la espera de una posible corrección del mercado, pero pues ha sido muy complicada de materializarse. En renta fija, las tasas de descuento de bonos de referencia habían descendido ayer nuevamente a niveles del 0,52% para los tesoros a 10 años y menos 0,54% para los bonos alemanes, mismo plazo, 10 años, pero pues esta información de la noticia del día de las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo tan bajas que pasan de 1.43 a 1.19 millones de nuevas solicitudes, pues ha generado algo de presión alcista en las tasas. Goldman Sachs continúa insistiendo en el empinamiento de la curva de rendimientos como su recomendación número 1 y ahora dice que para noviembre ya se tendrá una vacuna y que esto pues todavía no está totalmente descontado por el mercado. Hoy se reunió el Banco de Inglaterra, ratificó su política monetaria en tasa del 0.1%, el monto de compras de bonos también fue ratificado, en junio lo había incrementado en 100 billones de libras y además reconoció que la posibilidad de implementar tasas de interés de referencia negativas seguía dentro del abanico de posibilidades del Banco de Inglaterra, algo que la Reserva Federal ha descartado por el momento. Y continúa el proceso de recuperación en Alemania. Las órdenes industriales, cuya contracción había sido del 29%, casi el 30% en mayo, frente a mayo del año pasado, mejoraron y ahora su contracción solamente es del 11%, comparando junio 2020 con junio 2019. La expectativa del mercado era de una contracción anual del 18,5%. Pasando a América Latina y en estos procesos de reestructuración de deuda Argentina y Ecuador que fueron anunciados el día lunes y martes. Hoy tenemos ya que Argentina está en el proceso de reestructuración de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, deuda que equivale a cerca de 44 billones de dólares. Mientras tanto, Ecuador está logrando ajustar también los términos de su endeudamiento con China y adicionalmente negocia un desembolso por 2.4 billones de dólares con este país. Ayer en la tarde, el Banco Central de Brasil confirmó lo que el mercado venía esperando y es una reducción de su tasa de referencia del 2,25 al 2%. Pero contrario a la expectativa, dejó la puerta abierta para ajustes adicionales dependiendo de la situación fiscal y financiera del país. Los analistas consideraban que muy posiblemente iba a anunciar el fin de ciclo. En algo que vamos a chiviar a la parte de el análisis del mercado colombiano, la inflación en Colombia descendió del 2%, menos de lo que el mercado venía anticipando, y el gerente técnico del Banco de la República dejó la sensación de que el objetivo que tiene en este momento es una tasa de referencia del 2%, estamos al 2,25 y que de ahí en adelante se ve muy difícil que continúen haciendo ajustes adicionales a la baja. Los dejamos entonces con Sharon, Daniela, Raúl y Nicolás para la información del mercado de capitales colombianos. Recuerden hoy una jornada que comienza indecisa. Recientemente el dato de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos sorprendió positivamente, cayeron más aceleradamente de lo anticipado. Gracias, Dani. Bueno, el día de ayer en Colombia conocimos la inflación para el mes de julio. Esta, según el DANE, se ubicó en 0%. Recordamos que durante junio y mayo esta se ubicaba en terreno negativo. Dado esto, la variación anual se ubicó en 1.97%, donde esta se asemeja a registros que no veíamos desde finales del 2013. Sharon, en la sección de renta fija, nos ampliará un poco más la información que presentó anoche el DANE. Continuamos con varios datos que presentó el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. En su informe semanal de los datos del sector minero energético, revelaron que la producción de petróleo promedio al finales de julio se ubicó en 735,000 barriles promedio día. Esto es 1% superior a lo que se vio presentado en junio. Por su parte, el gas llegó a 1.8 millones de pies cúbicos a finales de julio, una reducción de un 5%.
De acuerdo con este informe, observamos que las primeras semanas de julio se mantenía un buen comportamiento. Sin embargo, para la última semana, el promedio de la producción de petróleo y gas disminuyó levemente debido a fallas operativas en algunos campos. Además, también revelaron el crecimiento de la demanda de energía. Esta presentó un incremento de 3.32% en la última semana de julio frente a la semana anterior. Esto explicado por una mayor demanda de parte de los sectores de transporte, industria y agro, que gracias a la reactivación gradual que se ha venido presentando, la demanda ya es un 11% más alta de lo que se registró en abril, aunque todavía es inferior en un 6% frente a lo que se tenía en los meses pre-COVID. Los embalses también presentaron una dinámica positiva en el mes de julio. El nivel de los embalses creció hasta un 62.5%, lo que quiere decir que hay un incremento de 31 puntos porcentuales frente al dato que se entregó en mayo. Y específicamente la demanda de gas en comparación a junio, aún se ve que la variación no es estadísticamente significativa, mientras que lo que subió en julio frente a abril el aumento fue del 13%, aunque sigue estando 1% por debajo de los niveles registrados en los meses antes de que se presentara esta emergencia por el COVID-19. En otras noticias de Colombia, el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó un préstamo por 350 millones de dólares para Colombia, esto para apoyar financieramente las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno nacional frente a la pandemia. Este financiamiento complementará las iniciativas fiscales que está llevando a cabo el país y reforzará las medidas económicas contracíclicas encaminadas a mitigar estos efectos de la crisis. Y para finalizar y concluir con estos temas en materia de energía, el presidente Iván Duque sancionó el día de ayer una ley que beneficia en materia de servicios públicos a las comunidades que habiten en zonas de extracción y explotación minero-energética. Con esta nueva ley se buscaría que en procesos de inversión minero-energética y de hidrocarburos que lleguen a fases de extracción y producción, tiene que darse una inversión social de calidad en materia de servicios públicos para las comunidades cercanas, lo que garantiza que se aumenten las inversiones en energía, agua y otros servicios públicos para estas comunidades cercanas a las zonas de influencia de los proyectos. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl, que nos va a contar qué pasó ayer en el mercado accionario local y los resultados de las empresas que reportaron el día de ayer a cierre. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap el día de ayer mostró leves valorizaciones, principalmente favorecido por esta emisión de la versión de riesgo y un repunte en los precios del crudo. Sin embargo, fue en medio de bajos volúmenes negociados, tan solo se negociaron 91.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 22.000 millones, la más valorizada fue Grupo Sura con un 3,3% y la más desvalorizada fue Banco de Occidente con un 1,5%. El día de hoy, el Colcap podría perder un poco de valor, afectado también por la debilidad de resultados de Bancolombia. En cuanto a Bancolombia, los resultados fueron inferiores a lo esperado por el mercado, fueron negativos, principalmente ante un fuerte incremento en las provisiones de cartera en Colombia y en Centroamérica, siendo Centroamérica un poco más proporción. A pesar de que los ingresos muestran un crecimiento trimestral como anualmente, favorecido en mayor parte por valorizaciones de portafolio de inversiones teniendo en cuenta este rally de los TES, el NIM mostró contracciones cerca de unos 50 puntos básicos en términos trimestrales, donde la leve expansión del margen de inversiones de cerca de unos 30 puntos básicos trimestrales no logró compensar los altos retrocesos del NIM de cartera,
que se contrajo cerca de unos 40 puntos básicos en comparación al trimestre anterior, afectado en mayor parte por menores ingresos de clientes Stage 3, teniendo en cuenta que la provisión de estos incrementó cerca del 11% en comparación al trimestre anterior. A su vez, esta debilidad se profundizó principalmente por un superior incremento de las provisiones a lo esperado por el mercado, por sorpresas principalmente en Centroamérica, donde en Centroamérica la mayor parte de los segmentos mostraron casi un doble de las provisiones en términos tanto trimestrales como anuales. Lo anterior principalmente ante un impacto por COVID-19 y una actualización de las variables macro. Lo anterior generó que el costo de riesgo ascendiera a un 4,8%. Cabe recordar que estaba cerca al 2% previo a la coyuntura. Sin embargo, al momento de uno observar el costo de riesgo, excluyendo el impacto por COVID, este se ubica en un 2,4%, es decir, 40 puntos básicos por encima de lo que era el pre-COVID. Entonces, esto como tal refleja que el crecimiento es proporcional a los últimos años de la cartera de consumo, profundizó también el deterioro de esta cartera en línea con lo esperado. Lo anterior generó pérdidas netas de unos 211 mil millones de pesos, sopesado también por un saldo a favor en impuestos e interés minoritario, generando que la utilidad neta se ubicara en 73 mil millones de pesos. Por el lado de los resultados de Cementos Argos fueron neutrales, levemente superiores a lo esperado por el mercado, donde a pesar de que se esperaban contracciones en volúmenes en todas las regionales, la compañía logró eficiencias operacionales por un total de ahorro de unos 60 millones de dólares. Así, el EBITDA cerró en 414 mil millones de pesos, es decir, cerca de un 13% inferior a lo registrado en el segundo trimestre de 2019, y el margen EBITDA se mantuvo estable en un 19,4%, es decir, cerca de unos 80 puntos básicos menos en términos anuales. Registraron una utilidad por encima de lo esperado por el mercado, ubicándose en 21,7 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento del 21% trimestralmente, aunque una caída del 70% año a año. Destacamos principalmente que el buen desempeño de su operación en Estados Unidos, donde se evidenció una disminución del 5,2% de sus ingresos, tan solo por una caída de tan solo el 5,8% en los volúmenes derivados de la situación actual. Consideramos que fue la sucursal más resiliente. Además, al excluir las desinversiones de las plantas de concreto llevadas a cabo el año pasado, se registra un aumento de EBITDA cercano al 2,3% año a año. Sin embargo, siendo Estados Unidos el mejor comportamiento, Colombia fue la regional más impactada ante esta coyuntura, con una reducción de los ingresos superior al 44% año a año, dado el cierre temporal y total de sus operaciones a inicio del trimestre, impactado también por estas fuertes disminuciones de despachos de cemento y concreto de cerca del 46,5% y 55,8% año a año respectivamente. Sin embargo, en junio, dada la reactivación gradual de la actividad, se ha recuperado los volúmenes cerca de un 80% de la demanda pre-COVID. Y finalmente, los resultados de ISA fueron positivos en línea con lo esperado. La compañía registró una utilidad consolidada de 25,4% año a año, favorecido principalmente por efectos de revisión tarifaria en Brasil, una optimización de activos inmobiliarios de ISA CETEPI y una entrada en operación de nuevos proyectos. Los ingresos operacionales crecieron cerca de un 32,1% año a año, donde todos los segmentos de negocio tuvieron variaciones positivas, destacándose principalmente la generación de energía con incrementos del 32,6% en términos anuales. El negocio constructor de construcción fue el más impactado, principalmente por las cuarentenas obligatorias del país, donde el EBITDA del segmento retrocedió cerca de un 88% durante el trimestre. Sin embargo, el margen EBITDA de la compañía
alcanzó cerca de un 69,1%. Sin embargo, al momento de excluir el sector constructor, ascendería hasta un 80,1%, comparado con un 67,8% y un 72,9% del segundo trimestre del 2019. Por parte de la deuda, la compañía esta se incrementó cerca de un 14% año a año, principalmente por el efecto de devaluación de la tasa de cambio, mientras que el indicador deuda bruta EBITDA se ubicó cerca de 3,0 veces. Lo anterior ante un mayor incremento de las provisiones de cartera en Colombia y en Centroamérica. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En el día de ayer, el volumen transado fue de 869 millones de dólares para llegar a una tasa de cierre de 3.775 pesos con 50 centavos, donde el peso se fortaleció frente al dólar en 15 puntos básicos. Durante la jornada, el precio medio fue de 3.776 pesos con 25 centavos y un precio mínimo de 3.757 con 90 pesos. Igualmente, el dólar tuvo un precio máximo de 3.784 pesos con 30 centavos. Para el día de hoy, esperamos que tenga unos soportes hacia los 3.750 y 3.760 pesos y unas resistencias hacia los 3.790 y 3.800 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Muchas gracias, Nico. Te cuento que en la jornada de ayer la curva tasa fija continuó aplanándose, con el segmento medio y largo ganando valor desde el nodo de los 25 y valorizándose cerca de 11 básicos en su totalidad durante la jornada. Por su lado, la curva TES-UR se desvalorizó cerca de 0,2 básicos, con las mayores variaciones en los URs del 23, en una jornada en la que el mercado estaba pendiente del dato de inflación del mes de julio. Los test del 24 una vez más tuvieron comportamientos mixtos y cerraron 3 puntos básicos abajo hasta 3,4%. De igual forma, los test del 28 continúan buscando nuevos mínimos hasta 5,014%, una variación de casi 10 básicos a la baja. Por el lado de deuda corporativa, volúmenes muy débiles, se negociaron cerca de 2,4 mil millones a través del sistema transaccional y aproximadamente 507 mil millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21, del 22 e IPC del 22. El día de ayer, en la subasta de TES-VR de la Nación, se recibió una sobredemanda de 3,4 veces y se adjudicó un total de 375 mil millones. Se realizó una sobreadjudicación del 50% del valor inicial. Las tasas de corte fueron 2,79% para los abriles del 29, 3,48% para los febreros del 37 y 3,7% para los junios del 34. Todas las tasas fueron cercanas o incluso estuvieron por debajo a las de la subasta anterior, y estas continúan mostrando gran apetito por los títulos soberanos locales. Por el lado de la inflación anual, para dar un poco de ampliación respecto a lo que nos contó Daniela, esta se ubicó por debajo del 2%, pero generó una sorpresa al ser superior a la esperada por el mercado. Únicamente la división de alimentos presentó variaciones negativas, compensadas casi en su totalidad por incrementos en servicios públicos, salud y comidas fuera del hogar. La sorpresa inflacionaria favorecería a la curva en VR, que descontaba una menor inflación en el segmento corto, mientras que los indexados al IPC se verían menos afectados a lo esperado en cuanto a su rentabilidad. Por otro lado, en el informe de política monetaria del Banco de la República, este redujo sus proyecciones para este año en petróleo. Antes estaba entre un rango entre el 25 y 45 dólares por barril, ahora se encuentra entre 32 y 45 dólares por barril, teniendo en cuenta estas mayores presiones fiscales y mayores niveles de deuda. También redujo sus proyecciones en cuanto al PIB.
La contracción ahora sería entre el menos 6 y el menos 10%, como ya les contábamos en podcast anteriores. Para este trimestre esperan una contracción del 16.5% y para el 2021 esperan un rebote entre el 3 y el 8% en crecimiento del Producto Interno Bruto. Esperan que la inflación se encuentre por debajo del 2% y que el desempleo en promedio en 2020 se ubique entre el 16 a el 19%. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.